La bahía de Cartagena, en una noche de 1740, era un espejo de obsidiana bajo un cielo sin estrellas. El aire caliente y húmedo, pesado con el olor a sal y flores nocturnas, estaba tan inmóvil que la llama de la lámpara en la proa del pequeño bote de pesca no parpadeaba. Para el joven pescador Mateo era solo otra noche de trabajo solitario, un silencio roto únicamente por el suave sonido de su red siendo lanzada al agua oscura y tibia. La ciudad amurallada, con sus luces amarillentas, parecía un mundo distante, su prosperidad construida sobre secretos que el mar guardaba bien. Mateo, como todos los pescadores, conocía las leyendas de la bahía, pero esa noche estaba a punto de aprender que no todos los secretos permanecen sumergidos. Sintió un peso inusual en la red al jalarla. No era la lucha familiar de un cardumen de peces, sino un peso muerto, reacio. Con esfuerzo hizo la red a bordo, la malla goteando agua oscura. Su cosecha era miserable y extraña. Enredado en la cuerda había un trozo de madera negra casi petrificada, cubierta de percebes y con una forma que no pertenecía a ningún árbol local. Y al lado, atrapado en la malla como un pez bizarro, un grillete de hierro, tan corroído por el óxido y la sal que parecía un hueso de metal. Un escalofrío inexplicable recorrió la espina dorsal de Mateo, un presentimiento de que había pescado algo que debería haber permanecido en el fondo. Fue entonces cuando el silencio de la noche se hizo añicos. Comenzó como un murmullo bajo, una vibración que parecía venir del propio casco del bote. Pensó que era la corriente, pero el agua estaba quieta. El sonido creció, desplegándose en un coro de cientos de voces humanas. No eran voces claras, sino lamentos ahogados, como si viajaran a través de una pared de agua. Eran los sonidos de un sufrimiento inimaginable, toses secas y desesperadas, gemidos de dolor, el llanto de mujeres y, por debajo de todo, el tintineo fantasmagórico de metal contra metal, un ritmo de agonía que parecía subir de las profundidades. La mayoría de las palabras eran ininteligibles, un torrente de sonidos en una lengua africana largamente olvidada en esa costa. Pero entrelazada en el coro de desesperación, una palabra repetida por decenas de voces en un español claro y suplicante emergió y lo golpeó como un golpe físico. Ayuda. No era un grito de rabia o una amenaza, sino una petición de auxilio, desnuda y eterna. Era la voz de una catástrofe congelada en el tiempo, un eco de un momento de horror absoluto que se negaba a desaparecer, implorando por una salvación que nunca había llegado y que nunca llegaría. El joven pescador sintió que el terror se apoderaba de él, el terror de escuchar una plegaria que ya tenía más de 30 años. Paralizado por el miedo, Mateo dejó caer el grillete al fondo del bote y se arrastró hasta la borda, forzándose a mirar el agua de donde emanaban las voces. La superficie oscura y aceitosa pareció por un instante volverse transparente, una ventana al abismo, y allí, en las profundidades insondables, lo vio. No era un reflejo, eran ojos. Cientos de pares de ojos que brillaban con una luz fosforescente y pálida, todos fijos en él, como las estrellas de una galaxia sumergida de almas perdidas. Vio el brillo colectivo de un pueblo entero, mirando hacia arriba desde la oscuridad de su tumba acuática, y en sus ojos vio el peso de un océano de dolor. Con un grito de puro terror, Mateo se arrojó sobre sus remos, remando frenéticamente hacia la seguridad de las luces de la ciudad, sin mirar atrás. No solo había pescado un artefacto, había enganchado un recuerdo, había perturbado el sueño de una tragedia que la ciudad había intentado olvidar, pero que la propia bahía se negaba a perdonar. La leyenda era real. Las 400 almas del barco negrero, el lamento, no descansaban en paz. Todavía estaban allí, encadenadas a su dolor, y esa noche le recordaron a un hombre vivo que el suelo sobre el cual Cartagena había construido su riqueza era, en realidad, el techo del infierno de otros. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender el origen de esas voces y la profundidad de la tragedia que las encadenó al fondo del mar, debemos navegar hacia atrás en el tiempo, al año 1712,
y embarcarnos en el barco negrero español, cuyo nombre, en una cruel ironía, era El Lamento. La embarcación era un ataúd flotante, un armazón de madera podrida y maloliente que ya había hecho la travesía del Atlántico demasiadas veces. Sus tablas estaban saturadas con la sal, la sangre y el sufrimiento de miles de almas que habían hecho ese mismo viaje sin retorno. En esa travesía específica, llevaba en su vientre fétido su más nuevo y más numeroso cargamento: 400 hombres, mujeres y niños, capturados en las tierras del Imperio de Oyo, del pueblo Yoruba. No eran una carga homogénea, eran los fragmentos de una civilización destrozada. En la bodega oscura, encadenados lado a lado, había agricultores cuyas manos conocían el ciclo del ñame y del maíz, tejedores cuyos dedos eran capaces de crear los más intrincados patrones en tela, y herreros que sabían forjar tanto herramientas como armas. Había madres separadas de sus hijos, maridos separados de sus esposas. Y había guerreros y sacerdotes, los pilares de su sociedad, ahora reducidos a la misma condición de mercancía. Eran un pueblo, con su historia, su fe y su dignidad, siendo sistemáticamente despojados de todo, excepto del dolor que ahora los unía. Entre la masa de sufrimiento, algunas figuras se destacaban. Estaba Adebayo, un sacerdote de Orunmila, un hombre mayor cuyos ojos, a pesar de la oscuridad, aún contenían la chispa de la sabiduría. Pasaba sus días susurrando los versos del Ifá, intentando mantener el orden cósmico en un universo que se había vuelto puro caos. Cerca de él, encadenado, estaba Kofi, un joven guerrero cuyo cuerpo era una masa de músculos tensos y odio contenido. Sus ojos nunca dejaban de moverse, estudiando a los guardias, las cadenas, la estructura del barco, su mente de soldado buscando incesantemente una debilidad, una oportunidad, por pequeña que fuera. Y estaba Ife, una joven madre que había logrado mantener a su bebé de brazos consigo. Su lucha no era por la libertad, sino por la supervivencia de su hija. Se acurrucaba en un rincón, usando su propio cuerpo para proteger a la niña del frío, de la suciedad y de los cuerpos que se debatían a su alrededor. Cantaba canciones de cuna en su lengua, un sonido casi inaudible en medio de los gemidos, un pequeño acto de amor y normalidad en un lugar donde la normalidad había muerto. Estas tres almas, el sacerdote, el guerrero y la madre, eran el corazón palpitante de esa comunidad encadenada, la personificación de la fe, la furia y el amor que se negaban a morir. Su prisión era un espacio de horror sensorial. La bodega del barco era una cubierta baja, donde eran apilados en estantes, con tan poco espacio que no podían sentarse erguidos. La oscuridad era casi total, rota solo por breves momentos, cuando se abría una escotilla para arrojar comida o retirar un cuerpo. El aire era espeso, caliente y viciado, una mezcla sofocante de cientos de cuerpos sudando, respirando y muriendo. La única realidad tangible era el roce de la madera áspera contra la piel desnuda y el peso frío y constante de los grilletes en sus muñecas y tobillos. El olor era una agresión física, era el olor primordial de la miseria humana, una combinación insoportable de heces, orina y vómito que cubría el suelo e impregnaba su ropa y su piel. A este olor se sumaba el de los cuerpos enfermos, y lo peor de todo, el olor dulzón y nauseabundo de la descomposición. La muerte era una presencia constante en la bodega, y el olor de los muertos encadenados a los vivos era un recordatorio perpetuo del destino que les esperaba a todos. Ese aire no era solo para ser respirado, era para ser soportado, un veneno que inhalaban a cada momento. La enfermedad, conocida entre los marineros como el flujo de sangre, se extendió por la bodega con la velocidad de un incendio. La disentería, causada por el agua contaminada y la comida en mal estado, transformó la ya inmunda bodega en un matadero. Los enfermos, demasiado débiles para moverse, yacían en su propia suciedad, sus cuerpos deshidratándose rápidamente. Los grilletes aseguraban que no hubiera cuarentena. Los sanos eran forzados a compartir el espacio, el aire y el destino de los moribundos. La muerte de un vecino encadenado significaba tener que pasar días atado a un cadáver en descomposición. La sed era una forma de tortura particularmente cruel. Una vez al día,
Se bajaba un balde de agua y se pasaba una taza de mano en mano, cada persona recibiendo solo un sorbo del líquido caliente y salobre. La sensación de una garganta perpetuamente seca, de labios agrietados y de una lengua hinchada, era una agonía que enloquecía. Los hombres soñaban con ríos, con lluvia, con la simple sensación de agua limpia. La negación del agua era una forma de quebrar sus cuerpos y sus mentes, reduciendo todos sus pensamientos a un único y primitivo deseo. El sonido de la bodega era la banda sonora de la desesperación. Era una cacofonía constante compuesta por el gemido de las maderas del barco, el sonido de las olas golpeando contra el casco, el tintineo rítmico y enloquecedor de cientos de cadenas moviéndose al unísono con el balanceo del mar, y sobre todo los sonidos humanos, los gemidos de los enfermos, los sollozos silenciosos de los que habían perdido la esperanza, los gritos delirantes de los que estaban muriendo y las plegarias susurradas en un centenar de dialectos diferentes. En medio de esta sinfonía de horror, la voz de Adebayo, el sacerdote, a veces se alzaba. No cantaba sobre la liberación, sino sobre la resiliencia. Susurraba a los que estaban cerca sobre el concepto de Ori, la cabeza espiritual, la esencia divina que cada uno llevaba y que ninguna cadena podía aprisionar. Les recordaba que sus cuerpos podían ser cautivos, pero sus espíritus aún pertenecían a los orishas y a los ancestros. Sus palabras eran un hilo de luz en la oscuridad, un recordatorio de que eran más que el dolor que sentían. Kofi, el guerrero, libraba su propia batalla. Todas las noches, en la oscuridad, trabajaba en sus grilletes. Usando una pequeña piedra que había encontrado, raspaba metódicamente el hierro, intentando desgastar un eslabón, crear una debilidad. Era un trabajo casi imposible, pero era su forma de luchar, de canalizar su furia en una acción. Se negaba a aceptar su destino pasivamente. Su cuerpo podía estar atrapado, pero su mente de guerrero todavía estaba en guerra, planeando, buscando, resistiendo. La resistencia de Ife era la más silenciosa y quizás la más poderosa de todas. Su lucha se centraba por completo en su hija. Masticaba la comida dura para ablandarla para la boca de la niña. Renunciaba a su propio sorbo de agua para humedecer los labios de la pequeña. Usaba su cuerpo como un escudo, absorbiendo los bandazos del barco y el contacto con los cuerpos enfermos a su alrededor. En un lugar donde la muerte era la regla, su amor feroz y sus cuidados constantes eran un acto de rebelión, la obstinada afirmación de la vida contra toda probabilidad. Después de meses que parecieron una eternidad, algo cambió. El aire que entraba por las rejillas de ventilación, que siempre había tenido el olor limpio y vacío del océano, comenzó a traer un nuevo aroma, el olor a tierra húmeda, a vegetación en descomposición, a humo de leña. Un murmullo recorrió la bodega. Tierra. Habían cruzado el gran mar. El viaje en su infierno flotante llegaba a su fin, pero darse cuenta de ello no trajo alegría, solo un nuevo tipo de miedo, el miedo a lo desconocido que les esperaba en esas playas. Aquellos que lograban erguirse hasta las rejillas de ventilación podían verlo, una línea verde y exuberante en el horizonte, bajo un sol fuerte que hería sus ojos desacostumbrados a la luz. Era la costa de Cartagena, el fin de la travesía del medio, el comienzo de una nueva vida de esclavitud. Para ellos no era una visión de esperanza, sino la visión de la puerta de su nueva prisión. Habían sobrevivido al mar solo para enfrentarse al látigo, al mercado de esclavos y a la pérdida final de sus nombres y su identidad. El lamento, con su casco cansado y su carga humana devastada, navegaba lentamente hacia el puerto. Los 400 yorubas, o lo que quedaba de ellos, estaban a solo unas millas de su destino final. Estaban débiles, enfermos y aterrorizados, pero estaban vivos. La audiencia, sin embargo, asiste a esta aproximación con un nudo en la garganta, sabiendo lo que el destino y la crueldad de un hombre les reservan. La tormenta se estaba formando en el horizonte y el barco no se acercaba a un puerto seguro, sino a su propia tumba acuática. La promesa de la costa de Cartagena, la visión de tierra firme, se convirtió en un cruel espejismo. A pocas millas del puerto, el mundo cambió. El aire, antes pesado y húmedo, se volvió extrañamente ligero y enrarecido.
El cielo adquirió un color enfermizo, un amarillo verdoso que se tragó la luz del sol, y el mar, antes de un azul profundo, se tornó gris y aceitoso. Los marineros en cubierta, hombres que conocían los humores del Caribe, intercambiaron miradas nerviosas. Reconocieron las señales. No era una lluvia de verano lo que se acercaba, sino un huracán, uno de los demonios de viento y agua que nacían súbitamente en el mar y devoraban todo a su paso. La naturaleza estaba a punto de dar su propio y terrible veredicto sobre el viaje de El Lamento. La tormenta golpeó el barco no como una ráfaga, sino como un puño. El viento aulló, un sonido de puro poder primordial que hizo que las cuerdas del barco silbaran como serpientes. La lluvia vino después, no en gotas, sino en paredes de agua que barrieron la cubierta, cegando a la tripulación y volviendo el suelo peligrosamente resbaladizo. El mar se alzó en montañas de agua negra, que elevaban el viejo barco hasta el cielo, y luego lo dejaban caer en abismos de espuma. La embarcación, ya cansada y sobrecargada, comenzó a gemir bajo la presión, cada tabla protestando contra la violencia de la tormenta. En la bodega, el infierno adquirió una nueva dimensión. Las 400 almas, ya debilitadas por meses de sufrimiento, fueron arrojadas de un lado a otro en la oscuridad. El violento balanceo del barco transformó el inmundo suelo en una trampa, con cuerpos deslizándose y chocando, el sonido de huesos golpeando contra la madera mezclándose con los gemidos. El pánico, que siempre había sido un murmullo subterráneo, explotó en un clamor de terror. No podían ver la tormenta, pero podían sentirla, podían oír su rugido y sentir en sus propios cuerpos la furia de un mundo que parecía determinado a destruirlos. La tripulación encubierta, liderada por el primer oficial, libró una batalla desesperada e inútil contra los elementos. Los hombres trepaban a los mástiles para intentar recoger las velas, pero el viento las rasgaba como si fueran de papel. Otros intentaban amarrar los objetos sueltos, pero las olas barrían la cubierta, llevándose a hombres y equipos con la misma facilidad. Los gritos de orden del oficial eran engullidos por el rugido del viento. Ya no navegaban, solo sobrevivían, a merced de una fuerza infinitamente mayor que ellos. El punto de quiebre llegó con un sonido que se superpuso incluso al de la tormenta. Un crujido seco y ensordecedor, como el de una espina dorsal partiéndose, resonó por todo el barco. El mástil principal, su madera largamente podrida, no resistió la fuerza del viento y se partió cerca de la base. Con la majestuosidad de un árbol gigante cayendo, el mástil se desplomó sobre la cubierta, aplastando parte de la borda y arrastrando una telaraña de cuerdas y velas rasgadas hacia el mar. El Lamento había sufrido su herida mortal. La pérdida del mástil dejó el barco ingobernable, un casco inútil que se balanceaba violentamente en las olas. Peor aún, el impacto del colapso y la fuerza incesante de las olas abrieron una brecha fatal en el ya frágil casco. Por debajo de la línea de flotación, las tablas cedieron, y el agua de mar, fría y oscura, comenzó a brotar en los compartimentos inferiores. El barco, que había sido la prisión de los cautivos durante tanto tiempo, ahora se estaba convirtiendo en su ataúd acuático. El sonido del agua invadiendo el casco era la cuenta atrás para el fin. En la bodega, los encadenados oyeron el crujido del mástil y sintieron el violento temblor cuando el casco se rompió. Y entonces sintieron el agua. Primero un hilo helado que serpenteaba por el suelo, mezclándose con la suciedad. Luego una inundación. El agua salada subió rápidamente por sus tobillos, luego por sus piernas. El pavor se transformó en un frenesí. Comenzaron a gritar, a golpear las escotillas cerradas sobre ellos, a tirar de sus cadenas. El instinto de supervivencia, largamente dormido, explotó en una última y desesperada lucha por la vida. El primer oficial, con el rostro pálido de terror, irrumpió en el camarote del capitán. «¡Nos hundimos, capitán!», gritó. «El casco está roto, el agua sube rápido, no nos queda más de una hora, quizás menos. ¿Cuáles son las órdenes sobre la carga?». La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso terrible. La carga eran 400 seres humanos, encerrados en la bodega, a punto de ahogarse. La respuesta del capitán sellaría sus destinos. El capitán Morales no era un hombre dado al pánico.
Era un comerciante de carne humana, y su alma, si es que alguna vez tuvo una, había sido reemplazada por un libro de contabilidad. En ese momento, no vio una tragedia humana, sino un problema de negocios. En su camarote, lo primero que miró no fue el mapa ni el mar, sino el pesado cofre de roble donde guardaba su oro personal, las ganancias de sus viajes. Para él, esas monedas eran más reales y más valiosas que las vidas que respiraban y morían bajo sus pies. Su mente, afilada por la codicia, hizo el cálculo en segundos. Abrir las escotillas, una locura, significaría liberar a 400 hombres y mujeres desesperados en la caótica cubierta. Lucharían por los pocos botes salvavidas, creando un pandemonio que los condenaría a todos, incluyéndolo a él y a su tripulación. La seguridad de su tripulación y, más importante, la evacuación segura de su oro, exigían que los cautivos permanecieran contenidos, fuera del camino. La decisión fue lógica, fría y completamente inhumana. Fue entonces cuando un segundo pensamiento, aún más monstruoso, se formó en su mente. El barco se estaba inclinando peligrosamente. Quizás, solo quizás, el peso de 400 cuerpos encadenados en la parte más baja de la bodega podría funcionar como un lastre humano. Podría estabilizar la embarcación durante unos minutos preciosos, retrasando el hundimiento lo suficiente para que la tripulación pudiera lanzar los botes y alejarse con seguridad. No solo los iba a abandonar a la muerte, usaría activamente sus muertes como una herramienta para su propia salvación. Con la decisión tomada, Morales salió de su camarote y se enfrentó a la tormenta y a su oficial. Su voz era firme, sin un atisbo de duda o remordimiento. «Las escotillas permanecen cerradas», bramó sobre el viento. «La carga ya está perdida. Se hunden con el barco. Reúna a los hombres. Lancen los botes. Sálvense ustedes y mi cofre. Esa es la orden». La sentencia de muerte para 400 personas fue pronunciada con la misma casualidad con la que pediría ajustar una vela. La tripulación no dudó. Eran hombres embrutecidos por la naturaleza de su comercio, que hacía mucho tiempo habían aprendido a ver su carga humana como ganado. La orden del capitán no solo les daba una oportunidad de sobrevivir, sino que los absolvía de la responsabilidad. No estaban cometiendo una masacre, estaban siguiendo órdenes, salvando sus propias vidas. Con una eficiencia desesperada, se volvieron hacia los botes salvavidas, dando la espalda a las escotillas de donde ya se podían oír los gritos ahogados de sus prisioneros. Mientras la tripulación comenzaba su frenética evacuación encubierta, el horror en la bodega alcanzaba su clímax. Los cautivos, al oír los gritos de mando y el sonido de las cuerdas de los botes siendo desenrolladas, comprendieron la terrible verdad. No serían salvados, serían abandonados. Sus plegarias y gritos se volvieron más desesperados. Una sinfonía de agonía dirigida a una escotilla que nunca se abriría. Estaban siendo deliberadamente dejados para ahogarse en la oscuridad. Kofi, el guerrero, rugió de furia y se arrojó contra las cadenas, el hierro cortando su piel en una última y fútil demostración de fuerza. Adebayo, el sacerdote, comenzó a cantar un himno fúnebre a los orishas, su voz una isla de dignidad en un océano de pánico. Eife, la madre, abrazó a su hijo con fuerza, intentando crear un último y pequeño santuario de amor en medio del caos, protegiendo a la niña del agua que ahora subía rápidamente por sus cinturas. La transformación estaba completa. La tragedia había dejado de ser un acto de la naturaleza para convertirse en un acto de elección humana. La tormenta había herido el barco, pero la codicia de un hombre lo había transformado en una cámara de ejecución en masa. La muerte de las 400 almas ya no era una posibilidad, era una certeza, una decisión de negocios, una consecuencia directa de un corazón que valoraba más el oro que la vida humana. El escenario para el naufragio silencioso estaba listo, y el telón de agua estaba a punto de caer. En la cubierta de El Lamento, la huida de la tripulación era una escena de desesperación ordenada. Mientras bajo sus pies 400 personas comenzaban a ahogarse, ellos luchaban contra las olas para bajar el último bote salvavidas. El capitán Morales, con el rostro impasible, supervisaba la operación, su enfoque principal en la transferencia de su pesado cofre de oro al bote.
El sonido ahogado de los gritos y los golpes que venían de la bodega era un mero ruido de fondo para él, la banda sonora de una decisión de negocios exitosa. Finalmente, se alejaron del barco que se inclinaba, dejando atrás su crimen, creyendo haber escapado de la tormenta y de sus consecuencias. Pero para las almas en la bodega, la partida del último bote fue el sonido de la sentencia final. El ruido de la evacuación cesó, reemplazado solo por el rugido de la tormenta y el sonido cada vez más fuerte del agua invadiendo su espacio. El agua antes en los tobillos, ahora estaba a la altura de la cintura, helada e implacable, robando el calor de sus cuerpos. En la oscuridad total, la única guía era el tacto, el contacto con otros cuerpos temblorosos y el metal frío de las cadenas que los unían en una hermandad de muerte. La percepción de que habían sido abandonados, dejados para morir como lastre, era un horror más profundo que la propia tormenta. En un último y fútil espasmo de vida, una ola de energía desesperada recorrió la masa de cautivos. Hombres fuertes, como Kofi, se arrojaron contra las escotillas cerradas, sus hombros golpeando la madera maciza hasta sangrar, en un intento inútil de romper lo que no podía romperse. Otros tiraban de sus cadenas con una fuerza sobrehumana, el hierro cortando sus muñecas y tobillos hasta el hueso. Era el rugido final de la vida, negándose a ser extinguida, una rebelión de cuerpos contra un destino sellado no por Dios, sino por la codicia de un hombre. La cacofonía en la bodega alcanzó un crescendo de agonía. Los gritos de terror se mezclaban con las plegarias desesperadas en yoruba. Madres llamaban a los hijos de los que habían sido separadas y hombres gritaban los nombres de sus esposas. Era la banda sonora del fin del mundo, un coro de 400 voces unidas en una única y terrible canción de muerte. El aire que quedaba estaba pesado con el olor a agua salada y miedo, y con cada ola que golpeaba el barco, el agua subía más, implacable, tragándose los sonidos uno a uno en su abrazo helado. En medio del pánico, la voz del sacerdote Adebayo se alzó, no en un grito, sino en un canto poderoso y resonante. Ya no pedía la salvación. Cantaba un Oriki a Yemayá, la gran madre del océano, la protectora de los niños. Le pedía que abriera sus brazos y recibiera a sus hijos que regresaban a casa, que transformara su tumba de dolor en un lecho de descanso. Su canto era un acto final de fe, un intento de dar un significado sagrado a una muerte profana, de transformar una masacre en un pasaje espiritual. Kofi, el guerrero, finalmente dejó de luchar contra las cadenas. Entendió que la batalla estaba perdida. Con el agua ya en el pecho, se volvió hacia el niño asustado encadenado a su lado. En lugar de luchar por sí mismo, usó sus últimos momentos de fuerza para intentar levantar al niño, para mantenerlo por encima del agua unos segundos más. Fue su último acto como guerrero. No luchar contra el enemigo, sino proteger a los inocentes. Ante la muerte segura, eligió la compasión en lugar de la furia, un último testamento de su nobleza. Ife, la madre, sentía el agua fría lamer los pies de su bebé, a quien sostenía por encima de su cabeza con los brazos doloridos. Dejó de gritar. En cambio, comenzó a susurrar la última historia que contaría, una canción de cuna sobre las cálidas tierras de África, sobre el sol y las acacias. Intentaba crear un pequeño capullo de paz en medio del infierno para que la última sensación de su hija en el mundo no fuera el terror, sino el sonido de la voz de su madre y la sensación de su abrazo. Su amor era la única luz en esa oscuridad absoluta. Lejos de allí, la justicia poética de la tormenta encontró su objetivo. El bote salvavidas del capitán Morales, sobrecargado por el peso de los hombres y principalmente del oro, luchaba en las olas monstruosas. Una ola más grande que las demás, un muro de agua negra se alzó y cayó sobre ellos. El pequeño bote volcó al instante, arrojando a todos al agua helada y turbulenta. El caos que Morales había intentado evitar al encerrar a los esclavos, ahora lo había encontrado en mar abierto, demostrando que nadie escapa al juicio del océano. Morales, un nadador fuerte, luchó por llegar a la superficie, pero el destino, en la forma de su propio tesoro, tenía otros planes. Una cuerda suelta del cofre de oro se enredó en su pierna, y el peso del metal precioso comenzó a arrastrarlo hacia abajo. Luchó,
ahogándose con el agua salada, pero el oro fue implacable. Se hundió, sus ojos desorbitados de terror, siendo arrastrado al fondo del mar por la misma riqueza por la que acababa de condenar a 400 almas. Moriría ahogado, igual que ellos, encadenado no por hierro, sino por su propia codicia. A bordo de El Lamento llegó el momento final. El barco, ahora casi completamente sumergido, perdió su última batalla por la flotabilidad. Con un largo y profundo gemido de madera partiéndose, la proa se elevó en un último adiós al cielo tempestuoso y luego se hundió. El barco comenzó su descenso final al abismo. Para los que estaban dentro, fue la sensación de un ascensor desplomándose en la oscuridad, una caída vertiginosa hacia el lecho del océano, el fin de toda esperanza. El agua golpeó el techo de la bodega, comprimiendo la última bolsa de aire en un instante. Los gritos fueron reemplazados por un sonido burbujeante y terrible. En la oscuridad total, a 400 personas, unidas por cadenas y por el destino, se les robó su último y desesperado sorbo de aire, reemplazado por el agua salada y fría. Fue un momento de lucha silenciosa y convulsiva, y luego, progresivamente, la quietud. Uno a uno, los corazones dejaron de latir. La tragedia estaba consumada. El Lamento se posó suavemente en el lecho de arena de la bahía, una tumba intacta y silenciosa. Arriba, la tormenta finalmente se calmó. El sol salió en un cielo despejado, y las aguas de la bahía de Cartagena volvieron a su serena belleza. Pero la historia no terminó. El dolor, el terror y la última petición de ayuda de esas 400 almas eran una energía demasiado poderosa para simplemente desaparecer. Se impregnaron en el agua, en la arena, en el lugar mismo, transformando su sepultura en un memorial eterno y embrujado, esperando pacientemente en la oscuridad para contar su historia a quien se atreviera a escuchar. A la mañana siguiente a la tormenta, un puñado de marineros exhaustos y traumatizados de El Lamento llegaron a la costa, aferrados a los restos del bote salvavidas. Eran los únicos supervivientes. Ante las autoridades portuarias de Cartagena, contaron la historia que habían ensayado en medio de las olas. Relataron que una tormenta de violencia sin precedentes se había abatido sobre el barco, partiendo el mástil y abriendo el casco en minutos. En su narrativa, el capitán Morales había sido un héroe que intentó salvar a todos, pero la furia del mar había sido implacable, tragándose el barco, su tripulación y su valiosa carga en un instante. La mentira era simple, limpia, y culpaba solo a la naturaleza. El naufragio de El Lamento fue registrado en los anales de la corona española como una tragedia marítima más, un riesgo calculado en el lucrativo negocio del comercio de esclavos. Las 400 almas en la bodega fueron dadas de baja en los libros de contabilidad como carga perdida en el mar, una pérdida financiera significativa, pero, en última instancia, reemplazable. La monstruosa decisión del capitán Morales, su elección deliberada de sacrificar 400 vidas para intentar salvar su oro, fue un secreto que se hundió con él. La historia oficial fue sellada y el mundo siguió adelante, ansioso por olvidar la pérdida y encargar el próximo barco. Pero la bahía, a diferencia de los hombres, no olvida. En los años que siguieron, los pescadores locales, hombres cuyas vidas estaban en sintonía con los ritmos y secretos del mar, comenzaron a notar una extrañeza. Había un tramo específico en la entrada de la bahía, un lugar de aguas tranquilas y profundas que parecía tener un aura pesada. Los peces parecían evitarlo. Las redes que se lanzaban allí a menudo volvían vacías, o, peor, atrapadas en algo en el fondo, algo que no parecía ser roca o coral, pero que se negaba a soltar, forzándolos a cortar sus cuerdas con una plegaria apresurada. Fue entre estos hombres de mar que la leyenda comenzó a nacer. Fueron los primeros en oír las voces. En noches sin viento, cuando la superficie de la bahía era un espejo perfecto para las estrellas, oían un lamento colectivo que parecía subir de las profundidades. No era el sonido del viento, ni el llanto de las gaviotas. Era inconfundiblemente el sonido de un sufrimiento humano. Un coro de cientos de voces atrapadas en un eco eterno. Hablaban de ello en voz baja en las tabernas del puerto, historias de un mar embrujado que mantenían a los novatos lejos de esas aguas después del anochecer.
El lugar ganó un nombre, nacido del miedo y la experiencia colectiva de los pescadores: la Boca del Lamento. El nombre se fijó en los mapas no oficiales de Cartagena, un punto geográfico que representaba no un peligro físico, sino una amenaza espiritual. Se convirtió en un lugar tabú, un tramo de agua que los barcos rodeaban, un recordatorio de que no todo lo que el mar se traga muere de verdad. Algunos decían que el lamento era el llanto de marineros ahogados, pero los más viejos, descendientes de esclavos, sabían la verdad y la contaban en susurros. Con el paso del tiempo, la leyenda se fortaleció con nuevos y aterrorizantes testimonios. Capitanes de barcos mercantes que, por ignorancia o prisa, anclaban cerca de la Boca del Lamento, relataban noches de pesadilla. Hablaban de una niebla espesa y fría que subía del agua, incluso en noches cálidas, envolviendo sus barcos, y de sonidos de cadenas siendo arrastradas en el fondo del casco. Algunos juraban haber oído golpes desesperados desde abajo, como si alguien intentara entrar en sus barcos desde el fondo del mar. La leyenda alcanzó un nuevo nivel cuando buzos en busca de tesoros de galeones españoles comenzaron a explorar la bahía. Aquellos que se atrevían a acercarse al lugar del naufragio de El Lamento regresaban a la superficie con los ojos desorbitados de terror. Describían una sensación de opresión abrumadora en la oscuridad, la sensación de ser observados por una multitud invisible. Relataban haber visto breves atisbos de formas humanas moviéndose en la periferia de su visión, y un frío en el agua que no era natural, que parecía emanar de una fuente de pura tristeza. El testimonio más aterrador era el del tacto. Varios buzos a lo largo de las décadas relataron la misma experiencia. Mientras trabajaban en el fondo del mar, sentían el toque helado de manos en sus tobillos o brazos. No era un tirón violento, sino un agarre débil, desesperado, como el de alguien ahogándose pidiendo ayuda. Volvían a la superficie con el corazón acelerado, sin ninguna marca, pero con la sensación fantasma de ese contacto, la certeza de que habían sido tocados por los muertos que aún estaban encadenados a su agonía. Quedó claro que la venganza de las 400 almas no era de naturaleza violenta. Sus espíritus no eran malignos en el sentido de querer causar daño. No eran monstruos, sino víctimas, eternamente atrapadas en el momento de su mayor traición. Su encantamiento era un acto de acusación perpetua. No querían arrastrar a los vivos a la muerte. Querían forzar a los vivos a ser testigos de la suya. Cada lamento, cada toque fantasma, era un intento de contar su historia, de asegurar que el crimen cometido contra ellos no fuera borrado por el tiempo. Su continua petición de ayuda, que resonaba a través de los años, adquirió un nuevo y más profundo significado. No era una petición para ser rescatados de su tumba acuática, era una exigencia para que la verdad fuera rescatada del olvido. Era una petición de ayuda para que el mundo los recordara, no como carga, sino como personas. Era un ruego para que la próspera y hermosa ciudad de Cartagena nunca pudiera ignorar el hecho de que sus murallas e iglesias fueron construidas con las ganancias de un comercio que los ahogó en una oscuridad sin fin. Su verdadera venganza, por lo tanto, fue la inmortalidad de su memoria. Al negarse a guardar silencio, transformaron el lugar de su muerte en una herida abierta en la conciencia de la ciudad. Negaron a sus asesinos la paz del olvido, el lujo de una historia limpia. Con cada barco que entraba en la bahía, cada comerciante que se enriquecía, cada fiesta en los balcones con vistas al mar, el susurro de la Boca del Lamento estaba allí, un recordatorio de que la belleza de la ciudad flotaba sobre un cementerio de inocentes. La Boca del Lamento se convirtió en el corazón oscuro y palpitante de la bahía, un memorial que no fue construido con piedra, sino con dolor y memoria. Era un testimonio de que la historia tiene peso, que permanece, incluso cuando está sumergida. Las 400 almas, en su muerte colectiva, se convirtieron en las guardianas eternas de la verdad, asegurando que el brillo del oro de Cartagena siempre estaría embrujado por el brillo fantasmagórico de sus ojos en el fondo del mar. Murieron encadenados en la oscuridad, encerrados y abandonados por la codicia humana, pero en su muerte, sus voces se negaron a callar. Se convirtieron en una parte permanente del paisaje, un eco eterno que se mezcla con el sonido de las olas.
Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Para cada barco que hoy entra en la próspera bahía de Cartagena, las 400 almas de El Lamento sirven como un recordatorio fantasmagórico, demostrando que los cimientos de todos los imperios se construyen sobre los huesos de aquellos a quienes intentaron silenciar. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.